Muy buenas noches, bienvenidos. Saluda a alguno que esté cerca, decirle qué bueno que estés en la casa de Dios. Aleluya. Quería consultarle, ¿alguno encontró un tesoro alguna vez? Aleluya. Daniel come seguro esta noche, gloria a Dios. Así que entendemos, ¿no?, que tenemos grandes tesoros que a veces los demás no entienden, pero son nuestros tesoros. Cada uno de nosotros tiene un tesoro. Si estás con tu esposa, decirle, obvio. Así arreglamos un poco el asunto, porque Dani nos dejó afuera todo, ¿no? Así que entendemos que podría ser. Pero yo hablo de algo material. Nadie encontró un cofre lleno de oro, cosas así. No. Bueno, todavía no, pero puede ser. Hubo un tiempo en que siempre te fantaseaba, había escuchado, cuando yo era chico, el país estaba bajo una dictadura y había secuestros y demás, y había escuchado una historia de un vecino, de unos chicos amigos míos, un primo que encontró un bolso con dinero. Pobre hombre, el que habían dejado el pago de ese secuestro, se lo llevó salame, lo encontró en la calle, pero él encontró ese bolso y se lo llevó, y a partir de ahí anduve revisando bolsas de residuos. No pude encontrar nada. Me había entusiasmado que podía encontrar algo, pero no. Pero la idea es que a veces tenemos esa fantasía, encontrar un tesoro nos puede cambiar la vida. Hay gente que dedica toda su vida, que su trabajo es buscar tesoros, cazadores de tesoros, le dice. Y viendo esto, encontré una noticia en Clarín que habla del tesoro más impactante del mundo, que en este tiempo se está buscando. La noticia tiene ya un par de años, pero ya en ese tiempo se había determinado que este era el tesoro más valioso. Su valor superaba los... Saqué cuenta usted, ¿cuánto saben cuánto cotizó el dólar? Los de la mañana me decían 5,73, 74 para la venta. ¿Cuánto? Cerramos en... Cerramos, hay que venderle a ella. Cerramos así, 500. ¿Está bien? 500, listo. Bueno, este tesoro está valuado en 20.000 millones de dólares por 500. ¿Cuánta plata? Mirá si lo encontrás. Mirá si estás vos en ese lugar y aparece. ¿Sabes? Este tesoro se cree que está sellado y escondido en una de las cuevas. El lugar se llama Helsinki, es en Finlandia. Y hay un equipo de estos cazadores de tesoro que está ahí trabajando, buscándolo. El equipo se llama el Templo de 12 y está a full en ese lugar desde hace muchos años. El tesoro es conocido, la historia del tesoro desde 1987 data, y desde ese tiempo muchos estuvieron intentándola, y este es el momento donde más cerca de encontrarlo están. Incluye 50.000 piedras preciosas, incluidos rubíes, zafiros, esmeraldas, diamantes. También se cree que alrededor de 1.000 artefactos que datan de hace miles de años forman parte de ese tesoro, junto a una serie de estatuas tamaño natural que son de oro 18 quilates. Así que, aunque sea la mano de la estatua, vendría bien en casa, ¿no? Oro 18 quilates, macizo, el tamaño natural, 18 estatuas de esas. La verdad que el tesoro es muy amplio, pero todavía no hay noticia de que se haya hallado. Y a veces algunos de nosotros valuamos las cosas materiales de tal manera que la misma fantasía nos lleva a tener ese deseo y nos desenfoca. Algunos de nosotros pudiera decir, mi vida se arreglaría si yo pudiera tener un buen negocio. Y los que tienen un buen negocio dicen, mi negocio no me arregló nada. Algunos de nosotros dicen, si yo fuera propietario y tuviera mi propia casa, yo estaría verdaderamente feliz, alcanzaría eso. Y el que es propietario muchas veces dice, tengo la casa, pero eso no es todo.
no ha cerrado todo lo que yo necesito para estar completo. Y desde allí cada uno empieza a decir, bueno, yo lo que necesito es un autito, otro necesita un autazo, otro necesita una 4x4, otro quiere un camión, pero cuando está, hay gente que lo tiene, y el que lo tiene dice, sí, ya lo alcancé, pero tampoco con esto termina de cerrar. ¿Será que entonces tendremos que ir delante del Señor para entender cuál es el verdadero tesoro? ¿En qué tenemos que poner nuestra confianza? La idea es que hoy podamos nosotros descubrir cuán valiosos somos. Que cada uno de nosotros pueda descubrir que sí somos valiosos. Tengo algo que escribió Molière allí por 1600 y dice, las cosas no valen sino lo que se las hace valer. Cada uno va a determinar lo que tu familia vale, lo que vos valés. Todo lo que vos considerás devaluado y despreciable en este tiempo es eso porque vos lo cotizaste a ese nivel. Sos vos el encargado de levantarlo, sos vos el encargado de llevarlo a un nuevo valor. Somos nosotros los que determinamos. En una operación sencilla, en un formato de compra-venta, alguien publica algo y sencillamente espera que vengan compradores. Los compradores vienen y el ejercicio de la compra-venta siempre es tirar abajo para tratar de sacar mejor precio. Pero si hay alguien que está firme y determinado y no hay variedad de ese producto, va a poner un precio, lo va a dejar alto y desde ahí en adelante ese va a ser el precio. Así que muchas de las cosas que nosotros consideramos poco valiosas, y ahí estaríamos incluidos nosotros mismos, pudiera ser que no son valiosas porque no le hemos puesto nosotros el valor correcto. Quizás tengamos que ser ministrados en esta área. Lao Tse, eso es 570 años antes de Cristo, dejó una frase que es demasiado sencilla, pero es muy aplicable, y dice, lo que le da valor a una taza de barro es el espacio vacío que hay entre sus paredes. Y entonces aprendemos simplemente de esta frase que en realidad es así, una taza sirve para poner un determinado caudal de líquido adentro, y si la taza es más grande, por supuesto, al tener más capacidad, va a tener mayor valor. Quizás en lo espiritual podemos ser inspirados y desear poder recibir todavía más y ser tan amplios como para poder darle lugar en nuestro corazón a algo tan grande como al mismo Dios. Éxodo 19, versículo 5. Ahora ya estamos hablando de la palabra de Dios. Dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz. En otra manera de expresarlo, la Biblia está diciéndome, si me escuchás. Luego dice, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, de gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Aparecen acá algunas claves que tienen que servir para que nosotros seamos motivados a tener una inquietud. El hecho de que vos estés hoy en la casa de Dios nos hace ver, nos hace entender que tenemos intención de interactuar con el Todopoderoso Dios, que tenemos intención de recibir lo que Él tiene para nosotros y que estamos dispuestos a alinearnos en lo que Él determine para que podamos a través de su consejo recibir todo lo que llega a nosotros por su favor y por su misericordia. Lo primero entonces que aprendemos de este mismo texto es que para ser considerados algo valioso necesitamos estar atentos, necesitamos oír la voz de Dios. Decirle que está al lado, hay que oír a Dios.
Esto será a través de las reuniones, cantando una canción, Dios nos habla, cuando estamos adorando, cuando estamos teniendo lectura de la Biblia. Siempre el Señor va a usar instrumentos, va a usar gente alrededor nuestro, va a usar gente que desde su inocencia va a fluir con frases que intentan bendecir, pero en realidad me están cambiando la vida, me están renovando, me están llevando a otro nivel. Lo próximo que dice este mismo texto es que tengo que guardar mi pacto. Tenemos un Dios de pacto, un Dios de promesas que me favorecen, pero un Dios que determina situaciones para que yo sepa cómo conducirme a través de la vida. El Dios de pactos lo que establece son claramente huellas, marcas, por dónde debo andar. Y cuando yo aprendo a caminar por esas huellas, me conduzco por lo que luego llamamos caminos de victoria. Así que determino hoy que voy a escuchar a Dios y que voy a seguir las huellas que Él ha trazado, y entonces seré contado como especial tesoro en el nombre de Jesús. Ahora, seguimos leyendo la palabra y Lucas 12, versículo 24, me lleva a que pueda de alguna manera meditar cuán valioso soy. No solamente porque puedo tener ese favor de parte de Dios, que Dios me deja libre ese camino, esa opción para que yo me decida. Luego tendré que apelar a la fuerza que Dios me da, que es a través del Espíritu, porque ni uno de nosotros por nuestras propias fuerzas nada puede hacer. Si fuera así, todo el mundo estaría arrepentido y todo el mundo se convertiría. Pero todos los que van a Cristo y los que habitan en Cristo y los que son contados en el cuerpo de nuestro Señor han recibido por gracia, solo por gracia, ni siquiera porque lo merecíamos en algún aspecto, el favor del Señor, y tenemos esa unción, esa fuerza, ese poder que es del Espíritu Santo para determinar en nuestro ser que vamos a ser seguidores de Jesucristo, que vamos a andar por esos caminos y que vamos a poder ser aquellos que ponen su esperanza en el Todopoderoso Dios. Ahora, el Señor en medio de esto quiere sanarnos para que nosotros le demos a Él el gobierno, para que tomemos la decisión y podamos decir: Señor, yo no me veo valioso y por lo tanto quiero ser sanado. Podríamos decirle: no me veo valioso y por no ser valioso, por tantas veces que me han rechazado, por tantas veces que me han dejado fuera, me han postergado, hoy yo entiendo que delante tuyo ni siquiera puedo estar parado. Pero cuando lo dejamos a Él, Él comienza una labor de sanidad. Una labor de sanidad que necesitamos todos. Los que estamos apercibidos de cuánto daño se nos ha hecho y los que ni siquiera nos enteramos de cuánto daño nos habían hecho las palabras y cuánta maldición portamos a través de los dichos que hemos recibido en nuestra vida. Entonces en Lucas 12 dice: considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan en mi tierra, ni tienen despensa ni granero. Dios los alimenta. El Señor concluye con un ejemplo práctico, claro, un animal silvestre que tiene de dónde sacar su comida, tiene para recibir todo lo que necesita, no tiene dónde guardar, pero siempre aparece la comida. Dios, dice el texto, lo alimenta. Y viendo ese ciclo y viendo cómo hay esa posibilidad de sostenerse, aparece la pregunta y entonces nos dice el mismo texto: ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Y allí entonces nosotros meditando, ¿será que alguna vez yo estuve quejoso, estuve incómodo, alguna vez estuve determinando que yo no iba a ser favorecido, que al final yo soy el último, que cuando yo pido nunca se me da, pero cuando otro ruega el Señor le contesta mucho más rápido? Y entonces el Señor me está diciendo que valgo mucho más que las aves. Ministralo al que está al lado, decirle: vales mucho más que las aves. Proverbios 3, versículo 3 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia
y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Cuando vamos a pasajes del Antiguo Testamento, inmediatamente necesitamos pasar hacia el Nuevo y entender que necesitamos estar bajo esa unción. El Señor a través del Antiguo Testamento suelta recetas y a través del Nuevo Testamento nos lleva adelante en el proceso para poder ponerlas a funcionar. Necesitamos esa unción, necesitamos el poder de Dios sobre nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nunca se aparten de mí la misericordia y la verdad. Yo puedo tener el deseo de que la misericordia y la verdad no se aparten de mi vida. Yo puedo estar dispuesto a que eso no pase, pero muchas veces en mi actitud carnal, en mi actitud almática, esto podría suceder. Yo puedo tomar hoy la decisión de decirle al Todopoderoso Dios que sea Él el que conviva en mi ser y me lleve a hacer este tipo de devoluciones delante de la palabra de Dios. Cuando yo digo esto, lo que tengo que entender es que podría yo decirle, Señor, ayúdame a manifestar misericordia. El Señor puede decir, te ayudo. Y en el mismo momento yo me niego a recibir la ayuda, o intento hacerlo por mi cuenta, o me canso de hacerlo, o me enojo por una situación y quedo fuera. Podría decirle, Señor, ayúdame a andar en la verdad, y con eso no será suficiente. Lo que yo tengo que permitirle a Dios es que Él reine en mi corazón. Cuando Él reina, es natural que yo sea alguien que manifiesta misericordia y que estoy sumergido en la verdad. Hasta el punto de poder describirlo como el proverbio, atarlas en el cuello, escribir en mi corazón. Estoy capaz de tener eso presente todo el tiempo. Entonces el texto decía, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Todo esto que decíamos está cerrando con este texto porque yo jamás podría agradarle a Dios por mis propios medios. Yo le agrado a Dios porque Él puso su mirada en mí. Yo amo a Dios porque Él me amó primero. Todo fue iniciativa de Dios. Yo soy realmente impresentable delante de Dios. Pero cuando Dios llega a mi vida, yo me convierto en el sueño de Dios, me convierto en lo que Dios había deseado y comienzo entonces a hacer aquello que genera ante sus ojos y ante los hombres buena opinión. Somos personas de mucho valor, pero no siempre lo interpretamos así. La idea es que hoy podamos ser renovados en este pensamiento y que podamos cambiarlo para que desde allí en adelante miremos las cosas desde otra manera, desde otra óptica. Mateo 13:45 dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. 46 agrega, y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entendemos entonces que es muy llamativo lo que el Señor hizo en favor de su iglesia, en favor de nosotros. Es llamativo que el Señor nos haya dado ese ejemplo y por eso es que el Señor nos llama a que nosotros le quitemos valor a todo lo que antes le dábamos valor y le demos valor a Él, porque Él fue capaz de darnos tanto valor a nosotros. Primero, es importante que nos preguntemos cada uno de nosotros por qué valemos tanto, como dice la Biblia. Y quizás preguntándonos podamos ir a algunos pasajes como Génesis 1, versículo 26, que nos enseña que nosotros valemos mucho porque fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor. Somos imagen y semejanza de nuestro Señor. Hay, por supuesto, teorías que a veces suenan medio conspirativas, que nos llevan a entender que somos parte de toda la creación, que todo tiene igual, que todo ser vivo, que hay un proceso donde hay una cierta transformación, que nosotros evolucionamos de cierta manera, pero que el resto de la creación también viene atrás de nosotros, persiguiéndonos, también evolucionando, y que al fin somos todos iguales. Y en realidad esto no es así. El Señor creó los seres vivos y luego el Señor determinó que nosotros rigiéramos sobre ellos. Y a nosotros nos dio entendimiento, nos dio inteligencia, nos dio sabiduría
sabiduría humana para estar sobre esto y nos auxilió estando con nosotros, cohabitando con nosotros en la tierra, hasta que por esos medios que Él nos había dado tomamos la decisión de rechazar su gracia y determinar que era nuestra voluntad y terminamos pecando. El pecado estaba establecido, tenía claramente una condena, la paga del pecado es muerte, y a partir de ahí quedamos nosotros fuera. Desde ahí en adelante comienza su glorioso proyecto y ahora el Señor entonces está determinado en que cada uno de nosotros podamos recobrar eso que es nuestro. Somos valiosos para Dios. En Éxodo 19:5, que ya leímos, entendemos que valemos porque somos un especial tesoro para Dios. Y en esto es una cuestión indiscutible. En esto la cosa, por más que hagamos un análisis profundo, teológico, la cosa es así. Somos valiosos porque Dios dice que somos valiosos. Y el que está al lado tuyo es valioso porque Dios lo dice. Y vos sos valioso porque Dios lo dice. Y se terminó, no hay mucho para discutir, porque Él es Dios y nosotros somos solo la creación. Y si Dios lo dijo, soy valioso en el nombre de Jesús. Valemos mucho porque Él pagó un alto precio por nuestras vidas. Habíamos quedado fuera, estábamos condenados. Juan 3:16 nos cuenta. Entonces, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Todopoderoso tiene planes de eternidad para mí. Soy valioso en el nombre de Jesús. Mire, valemos porque somos únicos. Somos irrepetibles. Ninguno hay como nosotros. El Salmo 139, versículo 16. Decir un piropo porque está al lado, decirle sos único o sos única. El Salmo 139 entonces nos dice, versículo 16, mi embrión, no todos los embriones y todo tiene una experiencia particular, no fue una fábrica, mi embrión en particular, yo estuve en un vientre, en el vientre que estuve yo estuvo mi hermano, pero en otro tiempo, en algunos que tienen mellizos estuvieron juntos, pero cada uno tiene esa independencia. Entonces dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Sos un proyecto de Dios. Sos un proyecto de Dios. Cada uno de nosotros tiene que valorarse a sí mismo. Ahora, Dios dice que somos valiosos. Dios espera que nosotros nos consideremos valiosos. ¿Qué piensan que va a querer hacer el diablo? Es casi una obviedad que lo primero que va a querer hacer es usar todo el instrumento que pueda para tirarme abajo, para que yo crea que realmente no soy valioso. Y a partir de ahí voy a andar por la vida escuchando las mentiras del diablo, que salen a través de diferentes canales, a través de enemigos claramente identificables, a través de amigos, a través de la familia, a través de padres que sin inocencia terminan diciendo barbaridades, a través de abuelos que en su dolor sueltan maldiciones que trascienden las generaciones. Nosotros debemos ir en contra de eso sin especular y sin ir en contra de las personas, sino estorbando. Nosotros no podemos matar al mensajero. Lo que nosotros tenemos que hacer es volvernos contra quien originó el mensaje, y ese es el mismo diablo, y cortamos toda maldición en el nombre de Jesús. Y por eso es que el Señor nos manda a que honremos a nuestros padres. No dice honra a tu padre si nunca te dijo nada malo, si nunca te pegó, si no te abandonó, si no te dejó solo, si lo conocés. Dice honra a tu padre y a tu madre. Lo que te tocó es lo que tenés que honrar. Cuando vos lo haces, estás en obediencia con Dios. Y vos tenés que bendecir a tu padre, honrarlo. Y lo que va a pasar es que le vas a sacar la autoridad a Satanás. No importa cuánto haya sido usado él, ella, para dañarte, lo que vos estás haciendo es ponerle fin a la obra de Satanás a través de esos instrumentos. Y entonces, ahora sí, eso se termina una vez y para siempre en el nombre de Jesús. Aunque otros no nos valoren, tenemos que valorarnos. No sé cómo te tratan. No sé si
cuando va por la calle dice, ahí va el más vivo del barrio, genio, figura, todo aplauden cuando vos pasás. O alguno dice cosas feas de vos. No sé si vos metiste mucho la pata, no sé si te equivocaste, si dañaste gente, no sé si un día erraste y terminaste diciendo barbaridades, no sé si sos combativo, si no te cabe nada, no sé si tenés mal carácter, no sé si sos muy simpático, no sé, pero posiblemente pasen cosas alrededor tuyo, lleguen cosas a tus oídos. Quizás a algunos de los que estamos acá nos han traicionado. Quizás a algunos de los que estamos acá nos desilusionamos muy fuerte porque sembramos, hicimos todo lo que teníamos que hacer en una amistad, en una relación y de repente nos encontramos que no hubo la devolución de lo que habíamos hecho. Pero la idea es que hoy podamos ir por encima del dolor, por encima de la situación, por encima de todo aquel que tendría que valorar y no me valora y creer que hay alguien glorioso, grande y poderoso que sí me valora. Hay alguien, como dijimos, que pagó un precio muy alto, leímos ahí en Juan 3:16. También tenemos que entender que somos valiosos no por lo que alcancemos, sino por la sabiduría que hay en nosotros. La mayoría busca ser o hacer muchas cosas para poder tener. Y la idea es que eso de posicionarse de alguna manera, como decíamos hoy, encontrar un tesoro, trabajar mucho, adquirir cosas, hace que alguien pueda pensar qué es. A veces hasta los que miramos con cierta admiración a los que tienen muchos logros, alcance, a alguien que tiene mucha propiedad, que ha hecho mucho dinero, al dueño de una gran empresa. Y entonces terminamos pensando que es valioso porque tiene mucho y cuando enfrente nuestro está alguien que fracasó muchas veces, que no le salen bien las cosas, empezamos a pensar en nuestro interior que no es tan valioso. Y la idea es que hoy podamos corregir esto porque así como nosotros miramos, también podemos ser observados. Y hoy vamos a determinar que nosotros no valemos por lo que tenemos, valemos por lo que dice la palabra de Dios. Así que entiendo que nosotros podríamos estar buscando también otro tesoro y también estar deseosos de alcanzar cosas para poder cubrir algún espacio que seguramente lo que va a hacer es una satisfacción inmediata, pero luego vuelve a aparecer ese apetito, ese deseo que termina siendo insaciable. Lo único que puede llenarme es la presencia de Dios en mi vida. Necesito esa presencia. Cuando el Espíritu Santo llega a mi vida, en su instrucción lo que suelta es sabiduría. Lo que la Biblia cuenta como espíritu de sabiduría. Y yo necesito esa sabiduría. Esa sabiduría me lleva a moverme correctamente, me lleva a no lastimar, me lleva a no herir y me lleva a no golpearme, a no hacerme daño a mí mismo, a saber por dónde debo andar. Proverbios 8, versículo 11 dice, vale más la sabiduría que las piedras preciosas. Yo tengo que entender que la sabiduría vale más que todo eso que estaba deseando. El mismo pasaje, luego de decir vale más la sabiduría que las piedras preciosas, dice, y ni lo más deseable se compara. Nada, lo que más deseaste no se compara con la sabiduría. Lo dice Dios, lo dice su palabra, lo revela el Espíritu. Tengo que tomarlo en el nombre de Jesús. No sé cuánto te quitó el sueño, no sé cuánto de tu vida se fue en ese esfuerzo de alcanzar algo, pero hay algo que está a la mano y es la sabiduría. Y la tenemos que buscar porque es lo mayor que nos puede pasar. Es más que lo que yo estaba deseando en el nombre de Jesús. No se compara, dice este texto. Debemos buscar una sabiduría que sea verdadera. Contale al que está al lado, verdadera. Eclesiastés 7, versículo 19. Dice, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en la ciudad. Cuando verdaderamente somos ministrados en sabiduría, somos transformados. Éramos lo último y pasamos a ser ejemplo. Éramos los del final y pasamos a ser los que auxiliamos, los que ayudamos, los que bendecimos, los que sostenemos. Cuando estamos bajo esa autoridad y llenos de esa sabiduría, podemos ser considerados valiosos. Y esto que decíamos al principio, que los hombres tengan buena opinión de nosotros. Buena opinión de nosotros. Algunas características de la sabiduría. Lo que tengo que meditar es de dónde proviene la sabiduría. Job 28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría.
y el apartarse de mal, la inteligencia. Lo que estoy entendiendo a través de este texto es lo que se va a generar cuando llegue esa sabiduría a mi vida. A partir de tener este concepto claro, yo medito. Me he apartado de aquello que me hacía mal. He tomado buenas decisiones o muchas veces fui en pos de eso y he sido más lastimado todavía. El temor del Señor es la sabiduría. Cuando yo entiendo lo que es el temor de Dios es reverencia delante del Señor. Es inquietud de no hacer nada que me deje mal parado delante de Él. Y eso con mis propias fuerzas no lo puedo alcanzar. Necesito su sabiduría para poder. Entonces se genera ese círculo donde por la sabiduría que Él me da, yo actúo sabiamente y cumplo con la expresión de aquel que porta sabiduría. Y entonces, por ese temor del Señor, soy alguien que luce sabiduría, que me aparto del mal y entonces recibo esa inteligencia que me lleva a poder declarar que soy sabio e inteligente, como lo dice el pasaje. Así que puedo hoy determinar que esa sabiduría va a llegar a mi vida si la busco. Tengo que buscar esa sabiduría en el nombre de Jesús. La única manera de tener una vida correcta y feliz es justamente ser nutrido de ese espíritu. Necesito que el Señor venga a mi vida y reine. La sabiduría proviene también y de alguna manera tiene crecimiento a través de las experiencias. Siempre escuchamos que las canas no vienen solas, que las canas también traen junto a ellas sabiduría y experiencia. Pero Job 32, versículo 7 nos dice: yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Entonces, lo que podemos entender hoy es que la sabiduría va a crecer en nosotros junto a las experiencias de vida en el nombre de Jesús. Algunas cosas que pasamos, que nos tocan vivir, en el momento no la entendemos, en el momento posiblemente nos incomodan, nos duele, pero muchos que hace tiempo atrás dejamos atrás situaciones, decimos: qué bueno que yo pasé por ese momento, qué bueno que tuve esa experiencia porque hoy estoy parado de otra manera frente a la misma situación. Hoy puedo determinar cosas, hoy puedo tomar decisiones que en otro momento por mi inmadurez no las pudiera haber tomado y hoy las tomo en el nombre de Jesús. Así que yo tengo que entender que tengo que permitir que algunas cosas sucedan y que tengo que entender que también en la voluntad permisiva de Dios a veces soy ministrado de una manera distinta, pero al fin seré llevado al cumplimiento del propósito que Dios tiene con mi vida. La sabiduría me acerca a la verdad. Oseas 14, versículo 9, me lo enseña de esta manera. El que es sabio entiende estas cosas. El que es inteligente las comprende. Ciertamente son rectos los caminos del Señor. Ciertamente son rectos los caminos del Señor. Ahora agrega el texto: en ellos caminan los justos, mientras que allí tropiezan los rebeldes. La condición de justo y de rebelde tiene que ver con eso de estar nutrido con ese espíritu de sabiduría de Dios, de estar nutrido con algo que no solamente me permite descubrir cuál es el camino, sino que me fortalece para no errar y para elegir el camino correcto. La sabiduría entonces nos da entendimiento en los caminos de Dios y nos ayuda a comprender que realmente son perfectos. La sabiduría nos hace personas prudentes. Mateo 7, versículo 24, es un versículo que es sencillísimo y que lo aplicamos en muchas enseñanzas, lo usamos desde la escuelita dominical y dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Sin sabiduría, vos podés escuchar esas palabras, pero no las vas a poder poner en práctica. ¿Cuántos de nosotros le hemos hablado a alguien de Cristo? A mí me hablaron de Cristo, por años me hablaron de Cristo. Me venían a visitar evangelistas y oraban y yo lloraba y me quebrantaba y nos abrazábamos y se iba y yo no podía poner en práctica esa palabra.
yo seguía haciendo la mía. Cuando contamos nuestro testimonio, Zulma conoció al Señor y ella se enamoró de Cristo. Y costó un tiempo que yo me acercara, costó un tiempo que yo recibiera. Entendía, parecía que era claro, parecía que era lo mejor que podía hacer, pero no podía, no tenía fuerza, erraba. Había otras cuestiones que me deslumbraban, me llevaban a deslizarme detrás de otras cosas, porque lo que estaba haciendo yo era intentarlo con mis propias fuerzas. Mi oración era, ayúdame para que lo haga yo. Y lo que tengo que decir es, hacelo vos, acá estoy. Y entonces Dios lo hace en el nombre de Jesús. Tengo que determinarme a eso, a que sea Él el que me dé esa sabiduría para que pueda poner en práctica todo aquello que lleva adelante un hombre prudente. Sigamos las palabras de Jesús y edifiquemos nuestra vida en la verdad, mostrando que de verdad somos sabios. La palabra de Dios es la fuente de la sabiduría. Si estás buscando sabiduría, está en la palabra de Dios. Hoy en día es común ayudarse con coach motivacionales, con psicólogos. Es muy común que vayamos detrás de psicólogos sociales pidiendo ayuda para la familia. Y esto va a apacentar el alma. Esto va a traer una tranquilidad momentánea. No está mal, no estamos en contra, pero lo que yo necesito es una transformación verdadera y profunda. Necesito que Dios venga a reinar a mi ser. Por eso necesito buscar, necesito tener la iniciativa. Cuando alguien, si alguien va al médico y le dice, si te tomás estas pastillitas una por día, todas las mañanas te salvás. Si no la tomás, te morís. ¿Tomarías? Decirle que te tomarías la pastillita. Parecería obvio. Puede ser que alguien tome 3 días la pastilla y que al 4.º día diga, ya me siento bien, no la tomo más, y que muera. Sí, hay casos. Y en lo espiritual también. Parecería que en lo espiritual es sencillo. La sabiduría está en la palabra. Y si está en la palabra, tengo que congregar. Si está en la palabra, tengo que ir a una célula. Si está en la palabra, tengo que abrir la Biblia, buscarla, bajar la aplicación en el teléfono. Tengo que leer. Tengo que hablar con Dios y decirle, ¿cuál es tu mensaje para hoy? No el versículo del día. Lo que yo tengo que abrir es la Biblia. Y decir, bueno, voy a tener una lectura sostenida de la palabra. Quizá esté leyendo un libro que no entiendo mucho, lo leo junto con el diccionario. Con un diccionario googleo alguna cosa que no entiendo y luego voy a los líderes, vengo a los pastores, charlo para saber de qué se trata y entonces voy a estar creciendo, avanzando, desarrollándome. Segunda de Timoteo 3:15 nos cuenta un ejemplo claro y dice, desde tu niñez. Qué bueno que en este momento los nenes están escuchando la palabra. Van a volver con un dibujito, van a volver jugando, posiblemente se acuerden un pedacito de todo lo que se escuchó. Como nosotros cuando termina la reunión, acordamos un pedacito nada más. Pero la palabra quedó sembrada y va a dar fruto y fruto en abundancia. Sobre Timoteo se decía, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo. Nosotros confesamos y creemos que la salvación es simplemente la decisión de adoptar a Jesús como nuestro Salvador, como el Señor de nuestras vidas. Y ya lo aceptamos, lo recibimos y dijimos amén, amén. Y estamos en eso y nuestra fe nos lleva a conducirnos. Ahora, sostenernos en el tiempo en esa fe, ser el mismo que fui cuando estaba quebrado en el altar recibiendo a Cristo, después de 1 año, después de 2, después de 3, después de ver el mal testimonio de un pastor, después de ver el mal testimonio de un hermano, después de que me estafaron en una iglesia, después poder seguir después de todo eso quizás se me haga difícil y entonces yo tendré que apelar a algo puro, verdadero y poderoso que es la palabra, pero necesito para ir a la palabra esa sabiduría que viene por el Espíritu. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación. Si no vas a buscarla, no te la va a dar. Pueden darte esa sabiduría. La tengo que conservar, la tengo que animar y la tengo que empujar para poder seguir habitando
en esa autoridad que Dios me dio, contándome como salvo en el nombre de Jesús. La sabiduría produce frutos de bendición. Viene de Dios y Él se la da a quien se la pida. Santiago 1, versículo 5. Me gusta este pasaje porque la verdad es que no discrimina, no deja fuera nada. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, y tomemos este ambiente, si a alguno de nosotros nos falta sabiduría, si alguno de ustedes tuviera la posibilidad de administrar la sabiduría, diría, espere. Y haríamos algunas preguntas, ¿no? Le diríamos, ¿cómo te portaste vos? No, nosotros seríamos cuestionadores. Nosotros estaríamos diciendo, vos te la merecés, vos estás congregando todas las reuniones, vos te merecés un poco más. ¿Vos hace cuánto que no venimos? Pero nosotros haríamos eso. Pero Dios dice que Él la tiene lista para todo el que se la pida. El que aparece, el que desaparece, el que viene por primera vez, el que no, el que está apartado. Para todo. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Y Él determina la palabra, se la dará. Pues Dios da a todos, y fíjate cómo te va a dar, generosamente, sin menospreciar a nadie. Estás apto para pedir esa sabiduría. Y esa sabiduría llega para hacerte más valioso que nunca en el nombre de Jesús. Como viene de Dios, esa sabiduría, en el versículo 17 del capítulo 3 de Santiago, agrega, en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, además es pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Yo tengo que ir en busca de esa sabiduría. Cuando yo leo este texto me doy cuenta que esto es todo lo que me hace falta para ser valioso. Yo necesito ser puro, necesito esa sabiduría para alcanzar pureza, necesito esa sabiduría para poder ser pacífico. Con esa sabiduría voy a ser bondadoso, dócil, voy a estar lleno de compasión. Con esa sabiduría voy a poder dar buenos frutos, voy a poder ser imparcial, voy a poder ser sincero, porque así es la sabiduría que va a llegar a mi vida. La sabiduría entonces es un regalo de Dios, pero en esta ocasión el regalo hay que recibirlo. Cuando yo oro, lo que estoy haciendo es poner mis manos para recibir el regalo. Si yo ni le abro la puerta al que me trae el obsequio, jamás lo voy a recibir. Lo que yo tengo que hacer es ir delante del Señor y decirle, estoy de acuerdo con tu plan, quiero esa sabiduría. Quiero esa sabiduría. Eclesiastés 2, versículo 26. En realidad, Dios da sabiduría y conocimiento y alegría a quien es de su agrado. Dice el texto en el Antiguo Testamento. En cambio, al pecador le impone la tarea de acumular más y más para que luego se lo dé a quien es de su agrado. Y también esto es absurdo. Es correr tras el viento. El pasaje del Antiguo Testamento me muestra que el Señor tenía una mirada especial para aquel que tenía el esfuerzo de santificarse, pero el pasaje del Nuevo Testamento me lleva a entender que esa sabiduría llega a mi vida y me hace ser alguien apto para estar en la presencia del Señor y poder ser el que reciba esa sabiduría, ese conocimiento y la alegría. Viene sabiduría, conocimiento y alegría sobre mi vida. Cuando hablamos de sabiduría y conocimiento parecen palabras muy bíblicas, pero la verdad es que si nosotros miramos la calle hoy en día, lo único que vemos es ignorancia, porque la ignorancia es lo que hace que suceda todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Y entonces necesitamos sabiduría. Cuando decimos que necesitamos conocimiento, la primera expresión que sale de un corazón que tiene a Cristo es: qué lástima que no conocen a Cristo. Si ellos conocieran a Cristo, no pasaría esto a nivel gubernamental, a nivel social. No pasaría esto si ellos conocieran. Falta conocimiento. Y cuando escuchamos de tanta depresión, cuando escuchamos de cosas graves, de gente que quiere tomar su vida por su propia cuenta, que quiere... Mire, nosotros en algunas reuniones con los pastores hablábamos de que antes se ministraba
el intento de quitarse la vida fuera de la iglesia. Entonces siempre alguien tenía un familiar depresivo, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo que quiso. Y hoy en día lo estamos ministrando dentro de las filas de la iglesia. Así que aún dentro de las filas de la iglesia nos encontramos que también hay cierta falta de esa sabiduría. Está faltando conocimiento y eso quita la alegría. Llega la depresión y gente quiere tomar decisiones que lo van a llevar al cumplimiento del proyecto que tiene el diablo en lugar del proyecto que tuvo Dios con cada uno de nosotros. Tenemos que enfocarnos entonces en lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas y tomar de esa sabiduría. Tomar de esa sabiduría. El pecador parecería que tiene la oportunidad de acumular, pero luego lo termina cediendo y llega a la mano de aquel que es capaz de buscar primero la sabiduría. Dice la palabra entonces que Él va a bendecir a todo el que le agrada y todo el que busque su sabiduría va a agradarle a Dios. La sabiduría que es del mundo, para Dios es insensatez. Dice en 1 Corintios 3, versículo 19, para no confundir y para poder establecer una línea que nos separe, que nos aleje de lo que es la sabiduría humana. Dice, porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Para el Señor es muy poco valiosa y no sirve de nada. Es locura. Por eso nos alejamos de esa sabiduría y buscamos la de Dios. Es solamente su sabiduría la que nos va a guiar por el camino correcto. Es su sabiduría la que va a hacer que no te sientas solo, que no te sientas sola. Es su sabiduría la que va a trabajar en nuestro corazón hasta que seamos completamente sanos, porque proviene de Dios y está destinada a cada uno de los hombres que esperan en Dios. Cuando hablamos entonces de ser valiosos y de buscar esa sabiduría, una de las cosas que son restauradas por esa sabiduría es recobrar mi identidad, saber quién soy exactamente. Y cuando yo sé quién soy, comienzo a ser contado como valioso. Leíamos ahí en el Salmo 139, versículo 16, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Tu diseño estaba mucho antes de que alguien planee que vos nazcas. Dios tenía planes gloriosos con tu vida. No naciste por casualidad y cada uno de nosotros sabrá qué le dijeron. A alguien le dijeron, tu papá no quería que nazcas, a algún otro seguramente le habrán dicho, llegaste en el peor momento. Es que la verdad es que en algunos, si vos sos único hijo y te dicen, ay, ¿cuánto te esperamos? Uno más o menos la cree, pero cuando uno es el 10º hijo y dice, ay, no sabe cómo te buscábamos, no, es medio que cuesta, pero la idea es que a pesar de eso, yo soy un proyecto divino, soy proyecto, decíselo al que está al lado, sos el proyecto de Dios. Así que no importa que hayan dicho llegaste en el momento más difícil, que no te esperábamos y llegaste. Puede ser que tu papá te abandonó, que naciste por una violación, que naciste por descuido. Tantas cosas pueden llegar para lastimarte. Y posiblemente eso tenga algo que ver con una verdad histórica, pero hay algo que trasciende la historia y es la eternidad. Y eso es lo que Dios dice. Vos sos un proyecto de Dios. Un proyecto de Dios. La idea es que hoy podamos entender claramente, nuestro Dios no se equivoca. Y si yo estoy acá es porque Él va a hacer algo grande con mi vida. Dios me planeó. Salmo 139 decía entonces que tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en ese libro. Mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Lo que está diciendo es, cuando yo me estaba gestando, ya años después estaba todo preparado. Cuando uno ve esas películas de viajes en el tiempo, ¿cuánto vieron Terminator?
que vuelve a... ¿no? Y lo encontramos, ¿cómo se llamaba? McConnell, ¿cómo era? Andan mirando eso, ¿no? Y entonces, pero ya vuelve y en esto es algo, eso nos ayuda a poder entender lo que nos está diciendo la palabra, nos ayuda a que podamos entender que el Señor estaba pensando en lo que mañana va a pasar con tu vida, en el momento en que te estabas formando en el vientre. El Señor estaba pensando en lo que va a pasar dentro de 10 años, cuando seas pastor y estés llevando a miles a los pies de Cristo. El Señor conocía todo y estaba listo para llevarte a los mejores momentos en el nombre de Jesús. Primera de Samuel, entonces 16, pero ahora vamos a leer desde el versículo 10 en adelante, dice lo que pasaba en este momento de la vida de David. Se dice que David, por ser aquel que ponían al cuidado de las ovejas, era contado como un hijo no deseado, como el hijo de otra esposa, de otra mujer, de una criada. Y entonces por eso se lo dejaba en ese lugar. Primera de Samuel 16, versículo 10 dice del momento de la unción de David. Isaí le presentó Isaí era el padre de David, a 7 de sus hijos, pero Samuel, que era el profeta que había llegado a ese lugar, le dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo, se lo trajeron. Era buen mozo, miralo al que está al lado, decirle buen mozo o buena moza. Se lo trajeron entonces y era buen mozo, trigueño, de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Y sabe, ahí es donde contrastan las dos posibilidades. Algunos de nosotros quizás, en lugar de estar sentado a la mesa, en lugar de estar con toda la familia, en lugar de estar en el lugar de consideración por la familia, estaba allá en el corral o cuidando a las ovejas. Pero cuando llega el profeta, cuando llega la palabra de Dios, cuando el Señor escoge, hasta el último es exaltado. Todos somos valiosos delante del Señor. Quizás algunos de nosotros fuimos truncados, nos detuvimos por años, por creer que no somos importantes o no somos valiosos, por lo que se nos ha dicho, por la manera en que nos han soltado cosas hirientes. Pero Dios, que es maravilloso, planeó desde antes todo lo que iba a suceder. El versículo 14 del Salmo 139 dice la expresión de alguien que estaba siendo sano en su identidad, que estaba siendo renovado. Dice: te alabo porque soy una creación admirable. Contale al que está al lado: soy una creación admirable. Pensaba cuando leía este texto, ¿cuánto hace que uno no se dice cosas buenas de uno mismo? A veces sabemos cómo cenar a la noche diciendo piropos a nuestros seres queridos y demás, pero de nosotros mismos, ¿qué decimos? Es cosa de loco esto, pararse en el espejo y decirse cómo andabas, bombón, pero no estaría mal, no estaría mal. Así que si lo encontrás hablando solo, por ahí no te enojes. Dice entonces Salmo 139, versículo 14: te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Cuando hay espíritu de sabiduría, lo vas a saber muy bien. Versículo 15: mis huesos no te fueron escondidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. El Señor tiene planes gloriosos y todos esos planes son revelados a tu vida cuando vas en busca de esa revelación. Nuestra identidad es clara y está sana cuando no competimos, cuando
sabemos lo que Dios hizo con nosotros, cuando declaramos, a veces hasta le ponemos un poco de fe para declarar, porque nos está costando creer que somos tan valiosos como dice la palabra, pero cuando estamos en esa situación, aparece otra vez el enemigo a generar una actitud combativa, a poner en nuestro corazón la intención de competir. Y entonces mi identidad está sana y yo puedo verificar si estoy sano en mi identidad cuando no soy competitivo. Cuando lo único que me deja tranquilo es saber que sé más que Él. Cuando yo tendría que simplemente estar feliz por esa sabiduría que Dios me ha dado. Yo no necesito mostrar que sé más, que puedo más, que alcanzo más, que tengo más. Yo no tengo que competir con nadie. Yo no tengo que compararme con nadie porque yo soy único. Yo soy irrepetible. Yo no tengo que estar deseoso de ser como los demás. Alguna vez predicamos de algo así para los jóvenes cuando estábamos en otro tiempo en la iglesia allá en Lavallol y hablamos porque en ese tiempo se habían empezado a, como siempre los jugadores de fútbol hacen punta con los cortes, con teñirse el pelo, con hacer algo, y muchos estaban con la intención de parecerse a algún jugador y entonces estaban con eso. Y no está mal que los jóvenes, que los adolescentes, que los tomen un modelo, que se inspiren y que quieran ser, como es una manera de decir, me gustaría tener alcance. Y en el momento de crecer está bueno ser inspirado. Pero cuando ya cumplí 50, ya aflojá con él. Y ahora más que nunca sos vos. Sos vos. Y sos vos el que tenés que mostrar quién sos. Sos único, irrepetible, sos especial tesoro de Dios. Y tenés que comenzar a creer eso en todo tu corazón. Y a partir de ahí ser útil a través de esto en todo lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Si no, estás estorbando al Todopoderoso en el fluir que Él quiere tener a través de tu vida. Así que lo que nos dice Gálatas 6, versículo 4 es: cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. No nos tenemos que comparar con nadie. La verdad es que Dios se pasó conmigo. Contale al que está al lado, se pasó conmigo. Y ahora sanalo al que está al lado y decirle, y con vos también. Cuando descubrís quién sos, entonces estás en tu propósito y aparece el fruto. Es obvio que el fruto aparece, pero cuando descubrís quién sos, cuando lo que haces no es una copia, entonces no hay frustración. El que vive frustrado, el que cree que está fracasando en todo, es porque está copiando, es porque quiere ser como él, quiere que su negocio ande como anda ese negocio, quiere que su idea sea más brillante que la otra. La idea es que vos tenés que buscar la tuya, la propia, y esa va a lucir en el nombre de Jesús. Los beneficios de saber quién somos son obvios. El diablo ya no puede avergonzarme. Cuando yo no compito, cuando yo no busco ser otro, cuando yo sé quién soy, el diablo ya no me puede avergonzar. No soy uno más del montón. No, entonces empiezo a manifestar que sí hay propósito en mi vida. Corro por ese propósito y eso hace que yo bendiga mi atmósfera. Mi familia vive de otra manera, todos vivimos de otra manera, porque ahora yo sé quién soy, sé para qué estoy, y todos los que están a mi alrededor empiezan a tener esa propia búsqueda y entonces comenzamos a ser una familia realizada, bendita. Eso pasa en el trabajo. Cuando yo sé quién soy, todo lo que se mueve alrededor mío en el trabajo es bendecido. Cuando yo sé quién soy, lo que pasa con el equipo, con la célula, con la iglesia, lo que pasa alrededor mío es que como yo sé quién soy, todos los demás buscan su propia identidad y juntos crecemos y hacemos la obra de Dios. Un ejemplo que está en la palabra es el de Moisés. Moisés cambió su trabajo de cuidar ovejas a ser un profeta, legislador y un líder. Y Éxodo 3, versículo 9 en adelante dice: han llegado a mis oídos los gritos desesperados de Israel y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que dispónete a partir,
voy a enviarte al faraón para que saques a Egipto, para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo, dijo el Señor. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Termino de leer primero. Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Lo primero que apareció en él es lo que nos aparece en cada uno de nosotros cuando Dios trae una misión. Cuando nosotros ya estamos recobrando identidad, entonces ahora llega el Señor y dice: estoy viendo que allá en Egipto, que es tipo del mundo, hay mucho llanto, hay gente que necesita ser sacada del mundo y traída al reino de los cielos. Hay que evangelizar, hay que hablar de Cristo, hay que dar el mensaje. Y ahí entonces, algunos de nosotros que creíamos tener una identidad sana, decimos: ¿quién soy yo para ir y pararme frente a quien está reinando en el mundo? El faraón, tipo del mismo Satanás. ¿Quién soy yo para ir y sacar a esos inconversos que ya tienen un destino y que solo falta que se crucen conmigo y serán contados como salvos? Y entonces el Señor sale al encuentro de esa pregunta que simplemente lo descalificaba y lo dejaba afuera, y le dice: yo estaré contigo, le respondió Dios. Lo que hace falta es su presencia en nuestras vidas. Si yo me estoy preguntando quién soy, es porque está faltando esa presencia. Busquemos esa presencia en el nombre de Jesús. Y entonces vamos a cumplir la misión que Dios nos mande a llevar adelante, y vamos a salir airiosos y vamos a gozarnos en ver lo que el Señor hace. Por eso Dios seguramente fue quien lo guardó, quien guió a su mamá para ponerlo en una canasta, para protegerlo de la muerte, porque había un propósito con Moisés. Moisés nació para gobernar, para liderar y para cuidar vidas, pero en algún momento se levantó una voz de muerte y muchos de los niños fueron afectados, pero él, puesto en una canasta, fue guiado y llevado hasta un lugar, fue puesto en las mismas manos de la madre para ser cuidado, y todo esto tiene que ver con la voluntad de Dios y con el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Aunque haya sido difícil, aunque se hayan levantado cosas en contra tuya, Dios tiene un propósito y lo va a cumplir en el nombre de Jesús. Hoy te dice Dios que naciste con un propósito y que vos estás para que sucedan esas cosas, para que cambien los ambientes, para que personas sean cambiadas, transformadas. Tenés que creerle a Dios y vivir esa vida llena de recompensas que produce el haber buscado esa sabiduría que viene del cielo, ese espíritu que transforma nuestro ser. Quizás estabas creyendo que no eras importante, quizás no sabías para qué te había llamado Dios, quizás estabas haciendo algo para lo cual no habías sido creado. Pero hoy aprendemos por los textos que estábamos leyendo que Dios tiene planes, nos planeó con un propósito y que Él tiene una asignación para nosotros. Somos poderosos y somos valiosos en las manos del Señor. Yo quiero dejarte 2 o 3 preguntas simplemente para que medites antes de que cerremos con un pasaje y una oración. Y la idea es que simplemente medites en qué te habían hecho creer en cuanto a tu nacimiento, a tu existencia. ¿Qué te habían hecho creer? ¿Qué cosas tenés que derrumbar? ¿Qué te había hecho sentir frustrado hasta este día? Por querer alcanzar alguna cosa y no pudiste. Por querer ser como alguien y no pudiste serlo. ¿Será que te estabas comparando con otros? Sea el Señor el que nos auxilie para determinar entonces que somos valiosos en su nombre. Mateo 6:26 nos recordó que somos más valiosos
que las aves. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, ¿se acuerdan? Vuestro Padre Celestial las alimenta. Y la pregunta que comenzamos leyendo fue, ¿no valemos más nosotros? Y la Biblia dice, no valemos mucho más nosotros que ellas. Estamos por encima. Lo que nosotros significamos para Dios es claro. La Biblia dice que somos especial tesoro. Que somos especial tesoro. Puede que para el mundo nosotros simplemente seamos locos, diferentes, religiosos, fanáticos, pero la idea es que el Señor está diciendo que somos especial tesoro. Juan 1, versículo 12 dice, mas en cuanto los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios, nada más y nada menos. Por nuestra fe, que ha sido dada por medida a través del Señor, yo soy hijo de Dios. Decirle al que está al lado, soy hijo de Dios. Él nunca espera nada, siempre permanece fiel. Él está dispuesto a poder bendecirte todo el tiempo. Vos sos también, según el texto que leímos al principio, nación santa. Y agrega 1 de Pedro 2, versículo 29. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios nos llamó para que fuéramos diferentes y tenemos que guardar en nuestro corazón claramente que somos nación santa. Entonces nos enseña la palabra en Efesios 4:22 con respecto a la vida que antes llevaban. Se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, para que viviéramos de forma diferente, siendo limpios, santos como nuestro Padre, consagrados a Él. El Todopoderoso tiene todo listo para que nosotros podamos andar como Él nos llama a andar, y tiene todo lo que necesitamos para darnos y entonces alcanzar ese glorioso proyecto en el nombre de Jesús. Ya no somos lo que el mundo dice, somos lo que dice Dios, y le ponemos fin a toda mentira. Aún podemos ir por más y podemos decir que somos contados como amigos. No solo es hermoso decir que somos sus hijos, sino que Él nos llame amigos. Es algo tremendo. Juan 15:15 dice, ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Podemos entonces tener una relación de amistad con el Señor. Podemos abrir nuestro corazón, contarle nuestros secretos, contarle aún nuestros resentimientos, nuestro dolor, abrir nuestro corazón en su presencia y ser sanados en el nombre de Jesús. Podemos pedirle ayuda, podemos pedirle nueva fuerza, podemos pedirle más y más de esa sabiduría, de ese espíritu que me va a llevar a andar en la victoria. Yo tengo que entender que mi Señor siempre tiene buena intención para conmigo. El Señor siempre quiere hacer algo en favor de mi vida. Alguna vez me imaginé el momento de Pedro negándolo y quise ponerme yo en el lugar, porque como todos nosotros en alguna situación sentí que de alguna manera con mi conducta podría estar teniendo una situación parecida. Entonces me imaginaba la vida de Pedro, y me imaginaba a un Pedro que siempre quería hablar, siempre quería participar. Un Pedro que con esa intención recibió revelaciones que otros no tuvieron y pudo soltarlas en presencia del Señor y fue de alguna manera considerado, y los que estaban alrededor se hicieron silencio y lo miraron. Pedro tuvo una experiencia hasta de tener experiencias sobrenaturales, ver milagros. Estuvo en lugares donde aparecieron profetas que ya estaban contados con el Señor y se manifestaron, descendieron. Tuvo intenciones de quedarse en ese lugar, pero bueno, la decisión de volver. Caminó sobre las aguas, pasó cosas tremendas, pero llegó un momento donde estaba pasando algo que él no entendía muy bien, y acosado por una pregunta, le preguntan justamente si él era uno de sus seguidores. Y yo quiero imaginarme esa situación porque quería ver ese momento, ¿no? Jesús observando a quien lo estaba negando.
Y entonces lo negó y lo volvió a negar y lo volvió a negar. Y entonces yo quería imaginarme, porque la Biblia no dice nada de esto, pero quería imaginarme el rostro de Jesús. Y entonces quise en algún momento pensar y me imaginaba en algún momento, ¿será que Jesús hizo? ¿Será que en algún momento Jesús dijo, te voy a agarrar en el cielo? No pude imaginarme nada más que una mirada tierna, una mirada de amor. La mirada de alguien que sabe que detrás de esa negación va a haber una reconciliación. De alguien que sabe que detrás de esa reconciliación va a haber un hombre que será sano en su identidad y que será capaz de elegir una muerte aún más difícil de soportar que la que sufrió el mismo Jesús. Entendemos entonces que tiene mucho que ver esto de saber que Él es tu amigo, que vos sos un hijo de Dios. Y en esto podemos declarar que somos completamente sanos en nuestra identidad y que comprendemos hoy que somos valiosos en el nombre de Jesús. Ponete de pie y vamos a compartir solamente un versículo que está en Isaías. Cierra tus ojos, oí la palabra, guardala en tu corazón. Y llega la promesa del Señor que te dice, a cambio de ti entregaré a hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo. Eres ante mis ojos precioso y digno de honra.